Hola, no os habéis confundido. Yo no soy Luna, pero esto sigue siendo la mamarracha lectora. Soy yo que me he colado, porque también soy muy mamarracha. Un momento, cuidado, que yo soy Luna y esto es la mamarracha lectora. Ella es Miss Maupassant, la bella Miss Maupassant del canal Classic Book Kitters con Miss Maupassant. Y esto no va a quedar así. Ahora mismo voy a llamar a mis abogados y te vas a cagar. Pero si esto es un mando. Vamos a hacer un ranking de todas las obras hasta ahora disponibles en español del autor Grady Hendrix, autor cuya mayor característica, esto siempre es mi opinión, es que no se toma en serio el género que le caracteriza, el horror, por lo que está más cerca de la parodia que de cualquier otra cosa. Utiliza un humor muy negro, muy bien llevado, conjugado con crítica social de una forma ligera, trepidante y amena. ¿A quién no le va a gustar esto? Qué cabrona, encima lo explica mejor que yo. Pues sí, nos hemos juntado las dos para hablar del Grady Hendrix, como bien lo ha dicho ella. ¿Qué voy a decir de más? Si es que ella lo ha hecho muy bien. Lo hace todo muy bien. Así que, por favor, ir a ver su ranking de Grady Hendrix, que lo dejo en la cajita de información con su canal y todo, porque ya veis, esta chica es magnífica y qué guapa es la jodida. Pero vamos, yo también voy a poner mi granito de arena. Grady Hendrix es un autor nacido en Estados Unidos, autor, periodista, conferenciante y guionista, que por cierto vive en Manhattan, y es uno de los fundadores del New York Asian Film Festival. Trabajó en la biblioteca de la American Society for Physical Research antes de dedicarse a la escritura profesional. Ha escrito en periódicos y en revistas como en el Playboy Magazine, en el New Yorker Post, y antes de su cierre era crítico de cine en el New York Sun. En el 2009 asistió al Clarion Workshop en la Universidad de California en San Diego. Ha contribuido a la serie de jóvenes adultos de Katie Crouch de Magnolia League o algo así, y sus relatos han aparecido en Strange Horizons y en Pseudopod. Lleva escribiendo desde el 2012, tiene un total de 13 novelas, de las cuales solo están publicadas en español 6 de ellas, de las que vamos a hablar. Y como hemos dicho antes, también es guionista. Bueno, ha trabajado en varias, pero ha trabajado en 5 películas, según Wikipedia. Ojo, lo que me estoy esforzando en deciros quién es Grady Hendrix. Sí, lo estoy mirando en Wikipedia. De nada. Hay 5 películas guionizadas por él, pero solo hay 3. El exorcismo de mi mejor amiga, Iron Fist and Kung Fu Kids y Satanic Panic, que por cierto Satanic Panic está en castellano y es una peli muy muy buena. Yo la he visto varias veces, a mí me gustó mucho, pues sectas satánicas, una repartidora de pizza con luchadora, muy divertida, entretenida y bueno, con ese toque sanguinolento que nos gusta tanto. Está muy bien. Y ahora sí, vamos a empezar con el ranking. Quiero empezar por Horror Store. Para mí es el comienzo de la aventura. Ningún libro le quita el primer puesto. Para mí es especial. No solo por la mejor edición que ha sido jamás editada, y me quedo ahí, punto. La edición es como si fuera un catálogo de Ikea, porque todo pasa en una tienda ficticia tipo Ikea. ¿Cómo se llamaba? Orsk. Donde los trabajadores de Orsk van a pasar un pequeño susto, digamos, porque es el problema de construir tiendas encima de los restos de un psiquiátrico encantado. La cosa se complica. Me parece maravilloso. Trata temas como las condiciones laborales, como el compañerismo, soportar a tu jefe también. Y, como no, vamos a hablar de fantasmas. Eso sí, es un libro que va poco a poco adentrándonos en las tinieblas. Gracias a esta edición que es la hostia y gracias a cómo escribe este hombre, que de verdad es que me tiene loca, a mí me flipa cómo te va adentrando, cómo te va situando, escribe tan bien. Es sencillito, siempre este hombre escribe muy sencillito, pero muy directo y al grano. Con pocas palabras te sitúa en momentos, en sentimientos, con pocas palabras has entendido a los personajes. Eso sí, es un libro entretenido, no busca darle 1000 vueltas a la vida. Sus libros tampoco es que busquen darle 1000 vueltas a la vida. Este libro lo recomiendo a todas aquellas personas que son fans de Ikea,
que guardan sus catálogos, que necesitan un catálogo de IKEA para ser felices, que van a visitar las tiendas porque se van a sentir mucho, mucho más cerca de la agonía de los personajes. Maravilloso. Recomiendo para la primera vez para adentrarse en el mundo Hendrix. Yo lo hice y se quedó conmigo para siempre. Enamorada estoy de este libro. Por cierto, siempre he dicho que esto sería una peli cojonuda, sobre todo porque me recuerda mucho a las pelis de fantasmas de los 90, de casas encantadas de los 90, que, bueno, tuvieron un pequeño boom. Viendo aquí en Wikipedia, ya sabéis, donde me informo yo, que soy un as, he visto que es que efectivamente hay un guión de Horror Store. Y yo quiero la película, pero ya. Vamos, se la quiero. Y seguimos con Guía del Club de Lectura para matar vampiros, que si no lo leo no lo digo bien, porque me lío siempre. Sí, y ahora vamos con vampiros. Es una historia ambientada en los 80, a finales de los 80, creo que era. Donde vamos a tener la lucha por la supervivencia de una ama de casa. Que eso ya de por sí es mucha supervivencia. Esta mujer vive con sus 2 hijos y su marido en un barrio acomodado, los típicos chalés de las afueras de las ciudades de Estados Unidos, donde además tendrá que soportar a su suegra, que vive con ellos, que está muy sola, la pobre mujer, y su refugio es el club de lectura que tiene con sus amigas y vecinas del barrio, donde leen libros de asesinatos reales, investigaciones reales. El problema es cuando un vecino un poco sospechoso llega a la urbanización, que por supuesto es un encanto, pero no sé yo, algo va mal ahí, algo va mal. Pues sí, una historia de amas de casa que no se tienen que enfrentar a monstruos. Para mí fue maravilloso, me encanta. Es un libro, ¿ves? Un poquito más gordito. ¡Qué bonito! A mí me encantó. Y por cierto, está dedicada a su madre. ¡Precioso! Me parece un aire fresco en las historias de vampiros. Y no solo a la historia en sí, sino además a la figura del vampiro. Este es un vampiro malo, ojo. Aquí no vamos a romantizar nada. Y siempre agradezco este aire nuevo en las historias de vampiros. Aunque a mí ya sabéis que la historia de vampiros ya me tiene. O sea, con que solo sea de vampiros, a mí ya me ha ganado. Luego vamos a Vendimos nuestras almas, que lucha con el puesto con guía del club de lectura para matar. ¿Ves cómo necesito leerlo? Para matar vampiros. Y aquí tenemos a rockeros que venden almas. Sí. No quiero hablar mucho porque también es un libro más finito. Este es el último publicado en español por Minotauro. Aunque ha habido problemas en la edición. Como aquí no vamos a hablar de ediciones, lo dejo aparte, pero para que lo tengáis en cuenta. Pero aquí no vamos a hablar de su pésima edición, sino de lo maravilloso que es el libro. Qué pena, porque este libro es una gozada. Lo mejor del Hendrix vuelve a mí en esta historia más heavy que el viento. Vamos a tener un grupo de chavales que se unieron ya en su juventud con el único sueño de ser legendarios. Ya ahora, en la actualidad, con sus 40 años, han perdido ese tren. Su grupo se separó, el cantante hizo otro grupo aparte donde se hizo famoso. Este hombre abandonó el heavy metal para hacer nu metal y nuestra protagonista, que siente que ya no tiene talento, que siente que está perdida en la vida, decide hacer un viaje para enfrentarse a su mejor amigo, ahora ser más odiado, para hacerle pagar todo lo que la han hecho. Y no solo a ella, sino al resto de los componentes de su anterior grupo, que no me acuerdo cómo se llama porque tenía un nombre muy raro. A ver si lo encuentro por aquí. No lo encuentro. Bueno, el problema que tiene es que el resto de los componentes de la banda la odian. Algo pasó, algo sucedió. Es un viaje contra reloj. Ahí lo dejo. Maravilloso, me encanta, es magnífico. Es que me lo he pasado tan bien, es tan bueno, es tan maravilloso.
la sensación de destrucción que va creando y que va creciendo según avanzamos, y cómo se va reconstruyendo el pasado según también nos vamos acercando más al final, al reencuentro con el cantante. Es cortito, se lee en un segundo porque esto se devora, entre lo bien que escribe este hombre y que engancha muchísimo, o sea, el misterio me emociona. Los nombres de capítulos, igual que nos pasa con el exorcismo de mi mejor amiga, son canciones. En este caso, canciones de heavy metal. Y abajo tenéis el nombre del grupo, porque lo suyo sería buscar la canción mientras que estáis leyendo. Aquí está mezclado el mundo del heavy metal con el mundo conspiranoico, por decirlo de alguna forma, y dará resultado esta aventura que no para quieta un segundo, no te deja ni un segundo de respiro. De verdad, no dejéis escapar este libro. Y el siguiente en mi ranking es El exorcismo de mi mejor amiga. El siguiente es El exorcismo de mi mejor amiga, con esta maravillosa portada que nos recuerda a un VHS. Os he contado que me encantan los dramas adolescentes, pues esto es lo que nos vamos a encontrar en esta novela. Drama adolescente del bueno. Estamos en los 80. La amiga de toda la vida de la protagonista se verá poseída por el demonio después de un incidente en el bosque, y todo a su alrededor se empieza a emponzoñar por los tejemanejes de dicho demonio, resultando bastante como una relación con un maltratador adolescente, y este hecho me pareció muy curioso. Nadie cree a la protagonista y ella tendrá que enfrentarse a las fuerzas del mal que se apoderan de su amiga ella sola. La resolución de esta novela es lo que he mencionado al principio, pues poco a poco se aleja de la ruta tan manida del género en cuestión, pues un exorcista no va a venir a solucionar los problemas de estas muchachas, lo va a intentar pero no lo va a conseguir, la solución es otra, dejándonos claro que es más una parodia que un homenaje. Para mí esta novela es un canto maravilloso a la amistad que me ha llegado al corazoncito, así, dentrito del todo. La romántica no, pero amigas que superan todas las adversidades y aún así siguen juntas, me deja blandísima. No puedo yo contando. La crítica social de la novela va de clases, dejando claro que la protagonista, becada en una escuela de élite, ante cualquier problemática será el chivo expiatorio y tendrá un pie fuera de la institución. Ella sola, el resto no, que pagan. Es un libro que yo recomiendo si os gustan las historias de amistad, no así la adaptación que sacaron creo que el año pasado, porque le ha quitado todo el encanto ochentero que desprende la novela. ¡Qué guapa es mi Miss Maupassant! Y qué bien lo explica. A su lado yo pierdo mucho, ¿verdad? Qué pena. Pero no importa porque yo no me achico y voy a seguir con mi ranking. Y aquí tenemos grupo de apoyo para Final Girls, donde nos adentraremos en un slasher, con un estilo bastante clásico de slasher, que recomiendo si eres muy fan de este subgénero de terror. A mí me encanta, me divierte y me lo paso genial. Tendremos a un grupo de mujeres que han sido víctimas de sus respectivos asesinos en serie, y ellas son las supervivientes. Una vez al mes se reúnen en este grupo para superar esos traumas que llevan arrastrando. Nuestra protagonista, desde luego, no ha superado una mierda. Es una paranoica de narices, cosa que lógica, la verdad. Y se va a poner mucho más paranoica cuando una de estas mujeres muere a causa de un misterioso asesino. La cosa se va a complicar, pero el problema es que ella, como no está muy para allá, van a costar que la crean y la sigan. Es una de mis protagonistas que menos me han gustado porque su nivel paranoico y cínico es muy alto, pero hay que entenderla. Ha sufrido un trauma muy grande, ver cómo todos sus seres queridos han muerto, han sido asesinados brutalmente, y ella haber sobrevivido a todas esas heridas. Y aunque es uno de los que, ya os digo, no me gustan tanto como los otros, me siguen pareciendo un libraco genial, divertido, con giros tremendos. Y lo que pasa es que yo sí esperaba un
giro de tuerca de los slasher, pero no es lo que intenta ser. Es un slasher divertido, que te sientas cómodo con este género sin muchas más vueltas. Pero eso sí, como todo slasher, es divertido, emocionante y sientes el peligro constante en cada momento. Y ciertamente que aunque la protagonista me cueste un poco, su locura la entiendo perfectamente. Qué narices. Y yo creo que tiene uno de los giros más interesantes de Hendrix. Yo estoy con él. Yo ahí me gustó mucho un giro que tiene al final. Eso sí que era un buen giro. No digo más. Y terminamos con Cómo vender una casa encantada, que es el único libro que ya no tengo porque me deshice de él. Y como no quiero hablar de él... ¿Cómo vender una casa encantada? Esta casa tiene de encantada lo que yo de bicivoladora. Planear puedo planear, mira, hago así. Pero volar ya es otra cosa. Mira que lo puedo intentar. Lo puedo intentar porque vivo en un piso no muy alto, pero la silla de ruedas está garantizada. Esta novela es un Mari Carmen y sus muñecos, pero en el que Mari Carmen muere y doña Rogelia está poseída y enfurecida de haberse quedado sola. La historia sigue a dos hermanos súper disfuncionales que han perdido recientemente a los padres y tendrán que vender la casa familiar y ya de paso arreglar la relación que tienen porque está mucho más poseída que la casa, poseída por los rencores y por hacer luz de gas al hermano, que esta novela te va a enfurecer en varios momentos. Es una historia flojilla de no aferrarse al pasado, de hablar las cosas y de moverse hacia adelante solucionando los problemas del pasado, no de barrer las cosas debajo de la alfombra. Tiene unos personajes con los que cuesta más empatizar que con la familia Manson, por ejemplo. Yo ahí lo dejo. No es hasta pasado la mitad del libro que no se pone interesante. Entiendo los que abandonaron la novela antes de llegar a este punto, pero una vez que se pone interesante ya coge el ritmo non-stop típico de los libros de Grady Hendrix, pero vaya si le cuesta llegar. Y hasta aquí el ranking. Abandonamos a nuestras protagonistas sufridoras y luchadoras. Y siempre me ha parecido muy curioso del autor que en todos sus libros son chicas las protagonistas. Y además que he adorado, bueno, quitando quizás el de Vendemos nuestras almas, que no soporté a la protagonista, de ahí mi malestar con el libro. El resto de protagonistas me han encantado, en mayor, en menor medida, pero me parecen personajazos maravillosos. Y estoy deseando ver qué nuevo libro nos traerá Grady Hendrix y en qué subgénero del terror nos vamos a adentrar. Hemos pasado por vampiros, por fantasmas, por vender almas, por muñecos diabólicos, porque no es una casa, es un muñeco diabólico, por slasher y por exorcismos. Estoy deseando saber qué será el siguiente. Y yo me voy, pero no os dejo solos. ¡Hasta luego! Cuando se acaba la noche se acuesta la luna y yo también me voy porque no me voy a quedar aquí sola en su canal, pues sería muy raro. Que yo ya soy rara de por sí, pero no tanto. Antes de cerrar, decidnos en los comentarios cuáles son vuestros libros favoritos de Grady Hendrix y cuál sería vuestro ranking de este autor. Nos vemos en la próxima. ¡Saludos!